para su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Es un privilegio nuevamente estar con todos ustedes, amables televidentes, radioyentes, internautas, para continuar el estudio de la lección de escuela sabática que todos los días, por la gracia de Dios, estamos trayendo hoy con nuestro hermano Jeremías Ventura, uno de los diáconos de nuestra iglesia, Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles. Hermano Jeremías, bienvenido. Bien, gracias hermano, pastor. Damos gracias al Señor por permitir este día que estemos miércoles 15 para grabar el estudio de la escuela. Dice, el tema que estamos tocando es el peligro de la justificación propia. ¿A qué nos lleva a nosotros? Y ese es el peligro que estamos viendo de esto. Dice, cuando el Señor le preguntó a Adán y a Eva acerca del pecado, ¿cómo? Su respuesta implicaba que no era realmente su culpa. Se desguinda él no se hace responsable, sino que le pasa la culpa al otro y el otro al otro. Entonces al quien culpan es a Dios. Así es. Bueno, vamos entonces a orar. ¿Qué le parece de una vez? Okay. Para empezar, tiene la oración. Amantísimo Padre Celestial, pedimos, Padre Santo, tu Espíritu Santo, Señor, que nos unjas, Padre bendito, y que este hermoso estudio que vamos a tener en esta hora, Padre Santo, que sea de bendición para nuestra vida y para los televidentes, radio oyentes, Padre Santo, para cualquier plataforma, Padre Santo, que se vea esta programación, Señor amado, que sea de bendición, y para nosotros también, Padre Santo. Te pedimos que nos unjas, que nos des entendimiento, discernimiento, y que podamos entender cuál es el propósito en nuestras vidas, Padre Santo. Te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El peligro de la justificación propia es el título de la lección de este día miércoles, y vamos a empezar de una vez desarrollando este tema con lo que sucedió con Adán y Eva. Cuando el Señor les preguntaba acerca de su pecado, ellos no hicieron lo que estudiamos ayer, que era confesarlo, sino que en la respuesta que dieron prácticamente no aceptaron su culpa, sí, no. Se justificaron. Y interesante lo que decía el hermano Jeremías, lo que hicieron. Vamos a leerlo en Génesis 3, versículos 12 y 13. Y dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, la mujer, la serpiente me engañó y comí. Tremendo. Entonces ni uno se hace responsable. Entonces ¿a quién culpan? A Dios. Tú nos pusiste en esta condición y tú tienes que, con este problema, tienes que sacarnos adelante. Exactamente. Entonces, bueno, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces dice que le dijo Dios a la mujer en el verso 13, ¿qué es lo que has hecho? Y ella le dijo, la serpiente me engañó y comí. ¿Y quién había hecho la serpiente? Dios. En otras palabras, se justificaron ellos mismos y dijeron, bueno, pues la mujer que me diste, le dijo a Adán, y ella le dice a él, la serpiente que tú hiciste. Así que eso me hace acordarme de Saúl, del rey Saúl, cuando se puso a ofrecer sacrificio sin corresponderle a hacerlo, porque él no era el sacerdote. Y cuando Samuel llegó y le pregunta qué es lo que has hecho, le dice, bueno, pues tú te tardaste, le dice. Sí. Tú te tardaste y el pueblo se me desertaba y me vi obligado a ofrecer sacrificio. Y Samuel le dice, locamente has hecho, le dice. Pero él, en vez de decir, perdóname, usurpé tu función, tú eres el sacerdote, tú eres el que tenías que ofrecer el sacrificio, perdóname, ¿qué le costaba a él asumir su responsabilidad? Pero no, le dice, tú te tardaste. Sí. Hay una tendencia. Excusarse exactamente. Siempre. Es una tendencia de nosotros los seres humanos a justificarnos a nosotros mismos. Y en este tema de la justificación por la fe, debemos de reconocer de que
Por eso es que a veces no llegamos a experimentar la bendición de ser justificados, de ser perdonados completamente, porque no hay de parte de nosotros a veces esa voluntad de querer admitir nuestro pecado. Y como decíamos en el tema de ayer, la condición es bien clara: confiesa tus pecados a Dios y apártate de ellos, y Dios cumplirá su promesa de que te va a perdonar. Entonces, aquí podemos ver nosotros, lamentablemente, a nuestros primeros padres, ellos pues cayendo en este error de justificarse a sí mismos. La nota que hay aquí para respaldar esto es bien reveladora, pues dice: después de que Adán y Eva hubieron comido de la fruta prohibida, los embargó un sentimiento de vergüenza y terror. Al principio solamente pensaban en cómo podrían excusar su pecado y escapar de la terrible sentencia de muerte. Mire usted, pensaban en cómo podrían excusar su pecado y escapar de la terrible sentencia de muerte. Típico de nosotros los seres humanos. Sí, estamos en la misma condición, buscamos cómo justificarlo. Exactamente. La falta. Bueno, cuando el Señor les habló, dice, tocante a su pecado, Adán respondió echando la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera, porque le dijo: la mujer que pusiste aquí conmigo me dio del árbol y comí. ¿Y la mujer qué fue lo que dijo? Siga leyendo usted. La mujer echó culpa a la serpiente diciendo: la serpiente me engañó y comí. Eso es lo que vemos en Génesis 3, 12 y 13. Aquí entonces estaban implícitas dos preguntas en esto que la mujer dijo. Número 1, ¿por qué hiciste la serpiente? Y número 2, ¿por qué le permitiste que entrara en el Edén? Esas eran las preguntas implicadas en aquella excusa de su pecado, haciendo así responsable a Dios de su caída. Así está escrito en El Camino a Cristo, páginas 39 y 40. Eso es muy peligroso, hermano Jeremías, porque si nosotros no reconocemos el pecado, nunca vamos a ser perdonados. Y si no somos perdonados, pues nos vamos a perder. Sí. Así que es muy, pero muy importante de que admitamos la culpa, que reconozcamos la falta y que sencillamente anhelemos que la justicia de Cristo nos cubra, porque la nuestra no sirve para efectos de salvarnos. No, es vergüenza. Exactamente. Sí, ser humildes y reconocer que hemos fallado. Es la condición que nosotros nos encontramos. Dice aquí, ¿qué tentación es común en una persona que se halla en transgresión y por qué esta actitud hace que tal confesión sea ineficaz? Vemos en el libro de Job 9:20. Dice, cuando Job dice: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si dijere perfecto, esto me haría inicuo. Entonces él reconoce que si él busca cómo justificarse, dice, soy inicuo, dice, me condenaría mi boca. Y si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Entonces sigo siendo pecador porque no puedo justificarme lo que he hecho. Nosotros podemos ver entonces aquí que hay en el ser humano esa tendencia muy común de que pues se quiera uno justificar a sí mismo, pero como dice Job, eso sería ineficaz, porque me condenaría, dice, mi boca, y me haría inicuo si yo tratara de justificarme a mí mismo. Prácticamente nos perderíamos porque no alcanzaríamos de esa manera la justificación por la fe. Y Lucas 16:15, Jesús aquí, veamos cómo aquí está escrito en relación con esto de la justificación propia. Lucas 16:15. Aquí vemos cuando Jesús les habla
dice a los fariseos, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Entonces buscan cómo justificarse. Dice, a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Imagínense qué terrible, que ante los hombres pues ellos se justificaban y todo, pero quien conoce el corazón es el Señor. Así es. Y es abominación, la justificación propia es abominación para el Señor. Es cierto. Porque Él estableció su justificación y nosotros tenemos que pedir esa justificación al Señor de rodillas y en clamor para que el Señor pueda imputar esa justificación a nosotros. Nuestra ineficiencia, Jesucristo la cubre. Así es. Es la única manera, como vemos también en Lucas, cuando el fariseo va al templo y el publicano, que el Señor hace, y dice que el fariseo dijo, yo oro, yo ayuno, yo hago esto, el otro, y empieza a justificarse, pero dice, pero gracias te doy, Señor, porque no soy como ese publicano. Imagínense. Entonces ahí está señalando al otro y justificándose él mismo. Sí. Y el otro que dijo, no soy digno ni tan siquiera ver hacia arriba, porque soy pecador. Y que dice, ten misericordia de mí, Señor, apiádate de mí. Y ahí le dice el Señor a sus discípulos que quien salió justificado fue aquel que dijo, no soy digno. Mas el que se justifica no fue perdonado. Y el otro que dijo, no soy digno, fue perdonado. El Señor lo perdonó. Es interesante cómo el Señor rechaza ese tipo de justicia propia, porque dice que eso que uno tiene muchas veces en alta estima, Él lo ve como abominación. Dios no le agrada cuando el ser humano se justifica a sí mismo. Y hay una tendencia de nosotros los cristianos a todo el tiempo justificarnos por lo que hacemos, por lo que decimos. Y yo creo que el Señor nos está hablando aquí y nos dice, eso es peligroso, porque ustedes así de esa manera no van a alcanzar nunca el perdón. Y como dice Job, eso es ineficaz, eso no funciona. En este asunto de querer ser salvados, en este asunto de querer ser justificados por la fe, la justicia propia, hermanos, sale sobrando. Eso no tiene que como dijéramos, de practicarse. Es la justicia de Cristo la que debemos buscar solamente. Amén. Aquí está diciendo la nota que acompaña la lección, que el espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira y que ha sido exhibido por todos los hijos e hijas de Adán. Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Santo y no serán aceptables para Dios. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad sin engaño ni hipocresía. Así que el Señor está diciéndonos ahora, eso es abominable, eso es ineficaz, eso no nos va a llevar a ningún lado de cara a la justicia de Cristo, que es la que más necesitamos. Él no aceptará, dice, esa justificación, aceptada para el arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad. Ese es el verdadero arrepentimiento. Así es. Sin engaño ni hipocresía. Bueno, y Pablo pues nos da un ejemplo de cómo él fue justificado por la fe. Él reconoció su pecado. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué actitud humilde tomó después que se convirtió a Cristo? Hechos 9, del 3 al 6. Y dice la palabra del Señor, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es darte goces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Él reconoce la condición que está cuando se enfrenta con el Señor. Dice, ¿qué quieres, Señor, que haga? Entonces someterse a la voluntad del Señor.
para que podamos alcanzar la misericordia, el perdón. Exactamente. Pablo de esa manera, en esa expresión, ¿qué quieres que yo haga?, reconocía que era un pecador, reconocía de que estaba pues mal con Dios, al estar prácticamente atacando a los hijos de Dios, atacando a la iglesia del Señor. Él en esa situación estaba cuando Jesús se le aparece, pero lo bueno de él es que ante semejante encuentro con Cristo, él no se justifica, sino que él dice, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una actitud humilde. Y en Hechos 26 del 10 al 11, allí se habla más sobre Pablo. Dice, yo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Dice, y el 11 dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los esforcé a blasfemar, y enfurecido, dice, sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Dijo Pablo, yo voy a arreglar este problema, dijo. Y se encuentra que él estaba en el problema. Exacto. No eran los siervos del Señor que estaban en el problema. Así es. Pero también aquí nosotros vemos de que él aquí está confesando su pecado. Él aquí está admitiendo que él hizo lo malo. Él no se excusa, él no dice, no, pues yo es verdad andaba haciendo esto, pero porque me mandaban a hacerlo, o porque pues los demás sacerdotes me obligaban a que tenía que hacerlo. No, él dice, yo, dice él, prácticamente hice estas cosas. En Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los príncipes, de los sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Aquí vemos un hombre que está admitiendo lo malo que hizo. Él no se justifica, él reconoce que hizo eso vergonzoso, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos viendo de que la justificación propia es un peligro, pero aquí tenemos un hombre que no se está justificando, él está reconociendo la maldad que cometió. Él hace este comentario también que dice que lo hice por ignorancia, por ignorancia, creyendo estar haciendo la voluntad del Señor. Exacto. Dice, estaba en contra de él, por mi ignorancia, dice, pero él pone como testimonio, yo soy el pecador más grande, dice, y he sido recibido a misericordia. Así es. Bueno, nosotros tenemos aquí una nota que es la final de la lección, donde dice que los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión sin excusa por el pecado ni intento de justificación propia. Pablo no procura defenderse, él pinta su pecado como es, sin intentar atenuar su culpa. Sin vacilar, declara que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Que Dios nos ayude, hermano Jeremías, para que no sigamos nosotros en este error de justificarnos a nosotros mismos, sino completamente entregarnos a Cristo y dejar que sea Él quien nos justifique, con su justicia. Sí. Pues, ¿qué le parece? Y nos da un consejo ahí el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 1:15. Dice así, palabra fiel y digna de ser recibida, dice, por todos, de Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Está sacando el apóstol Pablo, dice, yo soy pecador, dice. Cuando hace esto también Pablo dice que no es bueno estarnos jugando los unos a los otros, no. Dice, pero yo en nada mi conciencia, dice, en nada me acusan, me siento bien. Pero ante el Señor dice, soy un pecador. Así es. Reconoce, soy un pecador. Como vemos todos los hombres en el Antiguo Testamento que tuvieron ese encuentro con el Señor, reconocieron su pecado. Así es. Ante el Santo. Entonces, como vemos Isaías, ¡ay de mí! Si Isaías cuando ve al Santo. Cuando uno reconoce esa condición, cuando
el Job se encuentra cuando el Señor le habla. Cuando dice, hablaba lo que no entendía. Hablaba y me justificaba y decía, iré hasta el trono de Dios. Y le diré que me pese en balanza, en qué he fallado. Pero cuando ve al Señor que dice, ay de mí, dice, hablaba, dice, lo que no entendía. Exacto. Hablaba lo que no entendía y ahora me aborrezco, dije, y en polvo y en ceniza me vuelvo. Dice, ¿por qué? Porque no entendía lo que estaba sucediendo, creyendo que el Señor le estaba causando aquella situación precaria que él estaba viviendo, más no sabía quién era el que estaba ahí haciéndole todo el mal. Pues bueno, hermano Jeremías, vamos a orar y darle gracias al Señor por esta lección tan hermosa que nos trae esta amonestación. Oremos. Oh Padre Celestial, te rogamos que no caigamos en este error más de andarnos justificando a nosotros mismos, de andar, Señor, excusándonos en cuanto al pecado y en nada, Señor, sino que más bien seamos humildes y sencillos y admitamos nuestra falta. Padre, te pedimos que nos ayudes para que sea la justicia tuya la que nos justifique y no nuestra propia justicia. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.